Queremos encontrar la medida de los ángulos faltantes etiquetados y grados y x grados. Para comenzar, sabemos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados, pero observe ahora si echamos un vistazo a este triángulo más pequeño aquí, nos faltan dos de los tres ángulos interiores, por lo que aún no podemos usar este hecho. Hay un par de formas de abordar esto. Una forma sería primero echar un vistazo a este triángulo más pequeño aquí a la izquierda, este triángulo aquí, y concéntrate en encontrar la medida de este ángulo interior aquí, que luego podemos usar para encontrar la medida del ángulo Y, que luego podemos usar para encontrar la medida del ángulo X. Mirando este triángulo aquí, sabemos que la suma de los ángulos interiores debe medir 180 grados, por lo que si llamamos a esto m grados, podemos establecer una ecuación y decir que m más 56 más 50 debe ser igual a 180. Entonces tenemos m plus, esto sería 106, es igual a 180, restando 106 en ambos lados. Nos da m es igual a 74. Y, por lo tanto, la medida de este ángulo interior de este triángulo naranja es de 74 grados. Pero observe cómo este ángulo forma un ángulo recto con el ángulo y por lo tanto, estos dos ángulos son suplementarios. Entonces podemos encontrar la medida del ángulo, y tomando 180 grados y restando 74 grados. 180 grados menos 74 grados equivalen a 106 grados. Entonces si es igual a 106, o la medida de este ángulo es 106 grados. Sigamos adelante y escribamos esto aquí, y grados equivalen a 106 grados, entonces si es igual a 106. Y ahora mirando el otro triángulo, este triángulo aquí, ahora tenemos suficiente información para encontrar la medida del ángulo X. Nuevamente, la suma de los ángulos interiores debe ser igual a 180 grados. Entonces tendríamos X más 106 más 32. Es igual a 180. Entonces tenemos X plus, esto sería 138. Es igual a 180, resta 138 en ambos lados. 138 on both sides. Y tenemos X es igual a 42. Entonces la medida del ángulo X es 42 grados. Entonces podemos decir que X grados equivalen a 42 grados. O X es igual a 42. Esta sería una forma de acercarse a encontrar la medida de los ángulos faltantes. Pero también hablemos de un segundo enfoque. Esta vez centrémonos en el triángulo más grande. Y este ángulo aquí observe que la medida de este ángulo más grande sería 50 grados más 32 grados u 82 grados. De nuevo, al centrarnos en este triángulo más grande, sabemos que la suma de los ángulos interiores debe ser de 180 grados. Entonces, usando el triángulo grande podemos establecer una ecuación, y decir X más 82 más 56 debe ser igual a 180. Esto nos daría X más 82 más 56. Es igual a 138. Restando 138 en ambos lados obtenemos X es igual a 42. Entonces, si X es 42, la medida del ángulo faltante es 42 grados. Lo cual, nuevamente, encontramos antes, que vemos aquí. Y ahora para encontrar la medida del ángulo Y, ahora podemos enfocarnos en este triángulo más pequeño aquí. Configurando nuestra ecuación tendríamos Y más 42 más 32. Es igual a 180. O Y más, esto sería 74. Es igual a 180, resta 74 en ambos lados. Y obtenemos Y es igual a 106, que nuevamente es lo que encontramos usando nuestro primer método, y es igual a 106. Por lo tanto, la medida del ángulo faltante es 106 grados. Espero que hayas encontrado esto útil.